creados para buenas obras, pues la palabra de Dios nos enseña que fuimos creados por Dios para ser usados por Él como instrumento para hacer tantas cosas maravillosas que Dios mismo pone que lo hagamos en esta vida. Como primer punto, vamos a ver que cuando tú sirves a los demás, estás aportando, estás añadiendo, estás sumando, estás ayudando, estás siendo verdaderamente un ministro. Y la palabra ministro quiere decir servidor, estás sirviendo a los demás. Entonces, cuando tú sirves a los demás, estás aportando algo, dando algo de ti, de todas las cosas que Dios nos ha dado. Nosotros cuando servimos a los demás estamos utilizando esos dones, esos conocimientos, las habilidades, todo lo que Dios nos ha dado para ponerlo al servicio de los demás. Pero cuando no lo hacemos eso, cuando no entendemos para qué hemos sido creados, entonces muchas de las veces lo que hacemos, en vez de sumar, restamos. En vez de dar, pedimos. En vez de aumentar, quitamos y mermamos las cosas. Muchas de las veces las personas que no han entendido esto, hasta se convierten en una carga para los demás. Pero hoy vamos a entender la palabra maravillosa de Dios que nos hizo para aportar, para ser de bendición, bendecidos para bendecir a los demás. En Colosenses 3, 22 al 24 dice la palabra de Dios: y todo lo que hagáis, escucha bien, hacedlo de corazón, todo. Absolutamente todo, no dice una parte nada más, sino todo lo que hagamos, bien sea en la iglesia con mayor razón, en tu casa, en el trabajo, en donde estás estudiando, donde estás haciendo tal o cual proyecto, donde te desenvuelves, en todas partes. Dice que todo lo que hagamos, que lo hagamos, dice hacerlo de corazón, es decir, con buena voluntad, con buenas ganas, con entusiasmo, con alegría, verdaderamente con el deseo sincero de hacer lo mejor para los demás. Hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Porque dice como si fuera para el Señor. Porque cuando pensamos en el Señor, recordamos lo que Él hizo por nosotros. Y todo lo que nosotros hagamos queda nulo prácticamente. Entonces, pero cuando recordamos eso, damos todo lo mejor porque sabemos, Él lo dio todo por nosotros. Y lo mejor que nosotros hagamos, aunque sea mínimo, hagámosle como si fuera para Él, de la mejor forma, de la mejor manera, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servir. Y todavía nos habla de promesas, de una dádiva, de que nos alcanza cuando nosotros hacemos de esa manera, cuando somos útiles a los demás. Sabemos que hay una recompensa maravillosa, que Jesucristo mismo nos avisó y nos mostró y nos indicó las cosas maravillosas que nos esperan, primeramente aquí en esta tierra, como recompensa de lo que tú haces, como un principio divino, que todas las cosas que tú hagas por el Señor será recompensado aquí en estos tiempos, hasta el 100%, y mucho más todavía, la recompensa eterna, la esperanza maravillosa, lo más esperado, lo que más anhelamos, es estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando tú sirves a los demás, estás aportando y estás direccionando a ese llamado. Estás abriendo los cielos, estás abriendo los caminos que te conducen al Señor. Como punto número 2, cuando sirves a Dios, escúchame bien,
Anteriormente era que cuando sirves a los demás aquí en la tierra, pero cuando nosotros le servimos a Dios en su obra aquí en la tierra, los cielos se abren, escucha bien, los cielos se abren y hay un lugar para ti, un propósito, un rol, una misión que cumplir. Lo cual y todas estas cosas tienen y dan significado y dan propósitos a nuestra vida. Cuando nosotros le servimos a Dios, los mismos cielos se conmueven, los mismos cielos se mueven. Romanos 12, versículos 4 al 8 dice la palabra de Dios: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, el cuerpo de Cristo está así. Una diversidad maravillosa, porque a Dios le gusta la diversidad, le gusta los movimientos, le gusta la unión. Y cuando nosotros estamos en el cuerpo de Cristo, nace el deseo de servir en la obra. Buscamos. Hay algo que pasa en nuestro interior cuando venimos a Cristo, cuando empezamos a conocer de Dios, cuando empezamos a leer, a escuchar la palabra de Dios. Algo está sucediendo en nuestro interior que nos da el deseo mismo de servir, de buscar qué hacer en la obra de Dios, qué hacer en la iglesia. Hay algo, tengo que barrer, puedo hacer esto, puedo hacer el otro. Y todos como un solo cuerpo aportamos, con miembros diferentes, pero aportamos siempre algo, como bien acabamos de leer. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si es de profecía, palabra profética, hay profecía que el Espíritu Santo de Dios pone en nuestro corazón para bendecir o para hablar a la iglesia, para edificar a la persona, para edificar a la iglesia. Que si es de profecía, dice, use conforme o mediante su fe. O si es de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Hay personas con dones maravillosos de maestros, de llevar la palabra, de enseñar. Tienen ese deseo de ayudar a los demás en el conocimiento de la palabra de Dios, en lo que Dios ha dado. Pone ese corazón dispuesto para transmitir a los demás. En la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, hágalo con libertad. El que reparte, hágalo con amor, hágalo con alegría, hágalo con liberalidad. El que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría, con amor. Pues aquí vemos la palabra de Dios, que hay infinidades de tareas que Dios ha puesto en nuestro corazón para ayudar a los demás, pero para servir a Dios está precisamente el cuerpo de Cristo. Nosotros hemos sido llamados al cuerpo de Cristo, un solo cuerpo, muchos miembros, un solo cuerpo. La cabeza es Cristo Jesús, y todos unidos en el mismo sentir vamos a servirle a Dios. Pero escucha, como punto 3, atiende al llamado y manos a la obra. Es decir, acepta el llamado. Muchas de las veces cuando venimos al conocimiento de la palabra de Dios, muchas de las veces creemos que no hemos sido dignos para el llamado. Pero Dios es el que lo hace por su gracia, no por nuestras obras, sino por la gracia de Jesucristo. Él nos hace el llamado, Él nos ha escogido
desde la fundación del mundo, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Él te ha escogido para tal o cual función dentro de la iglesia, y es bueno que lo aceptes y atiende el llamado. Pon manos a la obra. Fuiste llamado para servir a Dios. Hemos sido llamados para ese servicio maravilloso, así que nosotros tenemos que aceptar ese llamado y recibirlo. Como decía anteriormente, no por la buena fe o las buenas obras que hagamos, sino por la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 12:7 dice la palabra de Dios: pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Así que a cada miembro de la iglesia le es dada una manifestación, un don, una habilidad, un conocimiento. ¿Para qué? Para que lo aproveche, para que le ponga al servicio de Dios, al servicio de la iglesia, al servicio del cuerpo de Cristo, al servicio de los demás. Segunda de Timoteo 1:9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras? Escucha bien, como decíamos anteriormente, no por nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Él nos salvó. ¿Pero para qué nos salvó? ¿Para que andemos aquí en la tierra así por así? No. Él nos salvó y nos llamó y nos ha hecho este llamado para que estemos ocupados en su obra, en las maravillosas manifestaciones de la iglesia de Cristo Jesús. Llamado para hablar las maravillas de Dios. Eres llamado para hacer testimonio de las cosas de Dios. Eres llamado para hablar del evangelio que salva. Eres llamado para predicar la palabra de Dios con denuedo a donde quiera que nosotros vayamos. Hemos sido llamados para resaltar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Pedro 2:9 nos dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento? Un llamamiento, hemos sido llamados. ¿Sabes qué? Un llamado de Dios es algo maravilloso. No son todos los días en nuestra vida. Dios ha escogido a todos los miembros, a todo el cuerpo de Cristo. Dios ha llamado para diferentes actividades, pero hay llamamientos especiales que Dios hace, que Dios ha marcado en tu vida como para servirle a Dios de acuerdo a la gracia de Él, de acuerdo a lo que Él haya establecido. El llamado de Dios es algo tan grande y nosotros solamente tenemos que creer que hemos sido elegidos por Dios y obedecer. Ahí está la palabra obedecer al llamado. Así que hemos sido llamados para atender lo que Dios quiere que nosotros hayamos sido llamados con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Atiende ese llamado. Escucha la voz de Dios. Si has sido llamado para tal o cual función, ven pronto y ponte a la orden de Dios y en manos a la obra. Ahora le pertenecemos a Dios para ser usados para su servicio. Y yo pregunto a la iglesia, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a Dios? Si hemos sido salvos, si hemos sido llamados por Dios, ¿le estamos dedicando ese tiempo a Dios? Hoy vemos que hay cosas maravillosas por las que nosotros hemos sido llamados, hemos sido creados para hacer y ser utilizados por Dios para hacer buenas obras y maravillosas, que a lo mejor en estos momentos no lo sabemos,
pero el Espíritu Santo de Dios nos va guiando a esas obras maravillosas. Hoy mismo en la iglesia vamos a decir a todos aquellos siervos de Dios que están trabajando, que están llevando la palabra, que están alabando, que están adorando a Dios, que están predicando, que están saltando y danzando para Dios, están haciendo cosas maravillosas que el mundo no lo ve, no lo siente, no lo conoce. Pero sabemos que algo sobrenatural está pasando ahí en ese momento. Te invito a la próxima semana para el próximo tema, creados para buenas obras. Y que Dios te siga bendiciendo donde quiera que estés. Escucha el llamado de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios está tocando las puertas de tu corazón. Si tú le abres, Él entrará y cenará contigo. Es el momento de que escuches, que abras el oído espiritual y escucha el llamado. Escucha lo que Dios quiere hacer en tu vida. A lo mejor en estos momentos tan difíciles que está viviendo la humanidad, cuando estamos escuchando tantas noticias de que la guerra ya está estallándose, de que los enfrentamientos reino contra reino, naciones contra naciones, en estos tiempos tanta gente que está sufriendo por todas estas cosas, hoy es el momento de escuchar el llamado de Dios. Ven a Cristo Jesús. Cristo vive, Cristo viene pronto. Que Dios te bendiga.